Bienvenidos a nuestro Gran Vía de miércoles. Hoy nos acompañará para analizar la actualidad Pablo Matés. Además, en nuestra segunda parte contaremos con nuestra sección de economía, como siempre, de la mano de Alberto Lora. Pero antes comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la tienen. Aceves, primer secretario del Partido Popular, imputado por la Caja de Bárcenas. Declarará por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos B. Además, los médicos del Carlos III curan a la enferma de ébola. De la portada del diario El País pasamos, como cada día, a la del Mundo. Ahí la tienen. Liechtenstein investiga a Jordi Pujol por blanqueo, y la que es sin duda la noticia del día: héroes contra el ébola. La auxiliar Teresa Romero supera 4 pruebas y ya no queda ni rastro del virus en su organismo. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local y comenzamos nuestro repaso con El Faro de Ceuta. Ahí están viendo su portada. El Pincho ingresa en prisión tras prestar declaración en el juzgado, y además la luz del Diwali purifica Ceuta. La comunidad hindú inicia un programa de actos para celebrar esta festividad. Del Faro de Ceuta pasamos a la portada del Pueblo de Ceuta. Ahí la tienen. La jueza decreta prisión para el Pincho por una tenencia ilícita de armas, y además Turismo concreta sobre el papel su apuesta por el turismo marroquí. Y para finalizar, la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la tienen. Servicios turísticos se alía con la patronal para hacer Ceuta más atractiva, apostando por la calidad, y Pérez Padilla busca en el ámbito privado asesoramiento para el supuesto de un caso de ébola en Ceuta. Pues bien, estos son los asuntos que vamos a tratar en un momento en nuestro análisis con Pablo Matés. Será después de los anuncios. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía. Hoy nos acompaña Pablo Matés. Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal el verano? ¿Ha ido todo bien? ¿Has disfrutado de la playa, las vacaciones y eso? Podría haber ido mejor si tuviéramos más vacaciones. Está claro, pero eso lo pensamos todos. Pablo, antes de empezar, decir que no intentaremos que no sea lo habitual que los miércoles esté Pablo Matés solamente sentado con nosotros. Va a seguir viniendo cada miércoles Juan Manuel Doncel. Lo cierto es que estaba previsto que viniera hoy, pero le ha surgido una cita de última hora y no puede acompañarnos, así que yo aprovecho que tengo aquí a Pablo sentado a mi lado. Me tiene miedo, no va a venir ningún miércoles. Sí, va a venir, hombre, Pablo. Y vamos a analizar toda la actualidad que ha sucedido a lo largo del verano y la que tenemos hoy en las portadas de la prensa. Y estábamos comentando antes de empezar la que es la noticia del día. Era la noticia que saltaba en la jornada de ayer y tiene que ver con el que fuera secretario general del Partido Popular, Aceves. Dice así El País: Aceves, primer secretario del Partido Popular, imputado por la Caja de Bárcenas, declarará por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos B. Parece que aquellos papeles de Bárcenas, que eran todo mentiras, salvo alguna cosa, bueno, pues el juez está empezando a tomar algún tipo de medidas, Pablo. No, todo era mentira. Bárcenas estaba limpio, nadie iba a poder demostrar que no era inocente, que eso fue lo que dijo Rajoy. Y bueno, pues cada día que pasa vamos viendo que no era verdad. Y esto es una cosa. Hoy esta mañana, hablando con un amigo, me hacía una pregunta a modo de reflexión. Dice: de los 86 consejeros de Caja Madrid, ¿cuántos no han usado la tarjeta Black? ¿3, 4? Entonces es un porcentaje a tener en cuenta. ¿Quiere esto decirse? Si lo llevas a 100, te da como que un 4 o un 5% de... son honestos. ¿No? Los demás, el otro 95% no. Entonces, ante esta situación generalizada del país, en donde cada día se levanta uno con un nuevo escándalo, el pequeño Nicolás, Urdangarín, la infanta Pujol, Núñez, que entraba en la cárcel, las tarjetas Black, Fernández Villar, Asturias, los ERES en Andalucía, ahora los cursos de formación. Después, ¿qué será lo próximo? Pues ante todo esto nos tenemos que creer que Bárcenas era una mala persona y que todo el resto del Partido Popular era honesto. Hablamos de un secretario general. Este es el primero que está imputado, pero no podemos olvidar que por ahí han pasado diferentes personas de este partido que hoy por hoy ostentan una responsabilidad. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto María Dolores de Cospedal. Quiero decir que los tesoreros, en cierta manera, dependían de los secretarios generales, y hasta el momento parecía que ninguno tenía nada que ver, hasta ahora que Aceves ya está imputado. No, pero y vamos a seguir así, o sea, y realmente, seguramente, y mientras el Partido Popular, sobre todo, siga en el gobierno, y siga con alguien que ha sido el mandamás del partido durante los últimos 10 años ya, yo creo, ¿no? Pues esta situación no va a cambiar. El Partido Popular no puede y no debe, desde el punto de vista de su interés electoral y político, pararse realmente a mirarse para adentro y decir: oye, mira,
creo que esto no lo hemos hecho bien y que haya quien pase y nos tenemos que ir los que estamos ahora porque seguramente de cada 10, 8 vamos a acabar teniendo que declarar ante un juez y no sabemos muy bien si imputados o como testigos, ¿no? Entonces esto no va a suceder mientras el Partido Popular siga en el poder porque no le resulta interesante. Ahora, lo que resulta del todo increíble es que toda la trama de Bárcenas, la contabilidad B, el dinero que amasó, todo lo que está fuera, y que nadie más, salvo él y el amigo Bigotes, supieran qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque da que pensar también, o sea, porque si realmente esto fuera así, vamos a ponernos en el mejor de los casos, y vamos a creer que todo el mundo en el PP, salvo 2 o 3 que pasaban por allí y que casualmente tenían la llave de la caja, era honesto y nos robaba y no hacía nada. Vamos a ponernos en esa situación. Yo, francamente, no le confío el país a alguien que no sabe lo que pasa en la habitación de al lado. Sin embargo, parece que la actitud del Partido Popular respecto a ciertas cosas está cambiando y lo hemos visto con el tema de las tarjetas opacas. No. Está cambiando en el sentido Ayer de rechazaron por que cuarta al vez menos una comisión de investigación en el Congreso sobre las tarjetas black. ¿Qué está cambiando? Sí, pero se han planteado expulsar a esas personas del partido, ¿no? Se lo han planteado, porque no les Hombre, queda otra. ya es más de lo que pasó con el caso Bárcenas, Pablo. Lo que les queda ya es salir diciendo que Rato es un buen amigo, es buena gente y que va a demostrar su inocencia y que nadie va a poder probar que es culpable, ¿no? Que es lo que hicieron con Bárcenas en un primer momento. Ahora, si ese es el cambio, efectivamente, sí han cambiado. Han dejado de decir públicamente que la gente es inocente, a decir públicamente que nos planteamos abrir un expediente informativo y ya veremos qué pasa. Ese es el cambio que ha hecho. Y luego hablan de regeneración. O sea, no, la regeneración va por otro lado y va por otras vías y va por otros caminos distintos de lo que están planteando. Lo que están planteando es moverse 1 milímetro de sus posiciones porque no les queda más remedio, porque la presión social está ya llegando a un punto en donde seguramente la situación y la próxima noticia que haya de corrupción, que la va a haber seguro, pues es muy probable que sea insoportable, ¿no? Pues porque de los correos de Blesa conocemos una parte. Seguramente lo peor esté por venir. Fuera ya este tema de Ángel Acebes, tú lo mencionabas antes, ¿qué te parece toda esta historia del pequeño Nicolás? Pues por si alguien tenemos un amigo en común que dice que el pequeño Nicolás no es ninguna historia bonita, ni curiosa, ni mística, sino que es la prueba evidente de que este país está corrupto hasta el cordejón. Por si alguien que está en casa no sabe quién es el pequeño Nicolás, voy a explicarlo brevemente. Explícalo. Brevemente, explícalo. Es un chico que, bueno, lo han detenido por estafa, ¿no, Pablo?, si no me equivoco, y que se codeaba con los más altos círculos, estuvo incluso en la proclamación de Felipe VI como rey de España, y lo que era, o decía que era un conseguidor. O sea, ponía en contacto a gente y a cambio recibía dinero. Lo que pasa es que en realidad no ponía en contacto a nadie porque no tenía esos contactos, no era agente del CNI, no pertenecía a ningún tipo de sociedad. Quiero decir que no era nada y ha sacado dinero a mucha gente. Claro, es que la gente tampoco tiene que ser, o sea, no tenemos que ser ingenuos, ¿no? Y es lo que yo volviendo a lo del principio, nos tenemos que creer porque nos lo dicen, que todo el mundo en el PP es inocente y que solamente era Bárcenas, el Bigotes, y ahora, bueno, Acebes está imputado, pero ya veremos, que los demás todos funcionaban bien, nadie cobraba sobres, los sobres los declaraba todo el mundo y todo era legal y correcto, eso nos lo tenemos que creer. Pero mientras tanto en el país siguen sucediendo cosas como las del pequeño Nicolás, un conseguidor. Aparece un conseguidor que de pronto con 20 añitos acaba dando conferencias al lado de Villar-Mir, presidente de la todopoderosa Movistar. En la recepción de Felipe VI se va colando por ahí por los sitios, ¿no? Entonces esto es la prueba evidente. Y aquí falta una parte muy importante a la que no hemos mirado y a la que en algún momento este país tiene que empezar a pensar que hay que mirar, que son las empresas. O sea, evidentemente, para que el político se corrompa, tiene que haber alguien que le corrompa. Y esto es así. O sea, a Bárcenas no le llueve el dinero de los presupuestos públicos porque no lo desvía directamente. Para desviarlo hay que utilizar un tercero al que se le da un contrato en condiciones favorables, a los que se le inflan los precios, como pasó con las obras del AVE, esto no lo hemos mencionado antes, se hacen aeropuertos que no van a tener tráfico, por ejemplo, como en Castellón y en más sitios, etcétera, etcétera, etcétera. O pagamos siempre en todas las obras públicas un 20%, que es el máximo que permite la legalidad, de revisión en el precio final, porque siempre, absolutamente siempre, o en el 99,95% de las obras públicas, pasa algo en el transcurso que hace que el presupuesto de la obra se incremente un 20%, que es el máximo que permite la ley. No un 18, no un 17, no un 3, no un 5, no un 9, y ninguna obra cuesta menos. Todas cuestan siempre más de lo que se presupuestaron inicialmente. Entonces, todo esto hay que explicar a la gente, que no es ninguna ingenuidad, que es por donde empieza a escaparse el dinero público, y es por donde empieza a escaparse ese repago farmacéutico, esa no contratación de más profesores, ese no tiramos de interinos, ese faltan médicos, los centros de salud de urgencias en Castilla-La Mancha ahora los tenemos que recortar en horario, los de Ceuta también, los de primaria los recortamos en horario. Todo esto
Es el dibujo al final. Y es decir, si no, no se entiende que un chaval de 19 años acabe haciéndose pasar por conseguidor y la gente le crea. Porque tú, ¿por qué crees a alguien que viene diciéndote yo soy un conseguidor de la Casa Real y vengo aquí para que te vaya bonito y te vaya bien? ¿Te lo crees? Porque no es el primero que te viene. Porque si no, le miras de arriba abajo y dices, pero si tú eres un imberbe. Vete, vuélvete al colegio, chaval, estudia un poquito, aplícate en los libros, que el día de mañana igual, si me mandas el currículum con el descaro que tienes, tal vez te contrate, ¿no? Pero si un tío así puede llegar a hablar, a dar una conferencia al lado de Villarmir, está claro que es porque esto pasa. Ya no es Nicolás. Ahora dice la gente que tiene que tener un sustento detrás, que no es normal que le escoltaran, que igual el CNI es una de las chapuzas que hace cada 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me lo creo ya, cualquier cosa me la voy a creer, porque todo es posible en este país. Y para seguir hablando de este tema que veo que te está gustando tanto y que es maravilloso, como es la corrupción. No, me encantaría hablar de otras cosas, ¿Qué pero te es que parece desgraciadamente que ahora cada día te levantas de la cama y te dan ganas de Liechtenstein tirarte por la ventana? investiga a Jordi Puyol por blanqueo? Anoche estaba escuchando yo una tertulia radiofónica, en este caso deportiva, porque bueno, me gusta saber qué pasa con el mundo del fútbol, ya sabes, yo soy el Atleti, bueno, pues intento ver qué cuentan de mi equipo, pero ayer hablaban de Barcelona y alguien comentaba todo el tema de Núñez, que va a entrar en prisión y ¿Entra a la tal. cárcel hoy? Y alguien decía, si a mí hace 15 años alguien me dice que Jordi Puyol y José Luis Núñez iban a estar como están, no me lo hubiera creído nunca. Y aquí nos encontramos, eso, Núñez, que entra en prisión hoy, y por otro lado Jordi Puyol, que ya también está siendo investigado por blanqueo en Liechtenstein. Sí, me deja una cosita, y es, en esto de no seamos ingenuos, ¿no? O sea, es esto de las puertas giratorias, que se habla muchas veces, de que Felipe González esté en el Consejo de Administración de Gas Natural, me parece que Acebes esté hoy cuestionado en el de Iberdrola, etcétera, o Endesa, ¿no? Me parece que es. Y prácticamente Etcétera, etcétera. la Con mayor sueldos, parte de los ministros que han pasado por los gobiernos con españoles. sueldos que suelen oscilar entre los 180.000 y los 350.000 euros al año, que es una cantidad, bueno, pues que cobra gente que tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad y de la que dependen muchas personas. Todos estos personajes que en su día fueron mandamases, ministros de Economía, de Hacienda, de Sanidad, de lo que fuera, secretarios generales del Partido Popular, presidentes del Gobierno, como en el caso de Felipe González, o de Aznar, que también está por ahí en algún consejo de administración prestándole asesoramiento a alguien, no llevan un trabajo de echarle 12 horas en la oficina haciendo números, mirando a ver dónde podemos mejorar la empresa y qué es más eficiente, si despedimos 2, contratamos 1, necesitamos un ingeniero. No. Ellos van, se sientan cada 15 días en el Consejo de Administración, dan su opinión sobre las cosas y seguramente después hagan favores. Es decir, seguramente pues necesitamos saber por dónde van, pues no te preocupes porque yo conozco al que está ahora, le llamo y hablo con él y que me lo cuente, ¿no? Y esto es lo que están pagando estas empresas. Y esto no es contrario a derecho, pero sí es contrario a la moralidad. Porque al final uno está contratando un escargo público para que le haga favores y le agilice trámites en la administración y le dé información privilegiada. Y esto, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores está penalizado. Pero nos da igual, lo permitimos, no pasa nada, es lo más normal del mundo. Ahí sigue Rajoy, siendo presidente del gobierno, con el escándalo de Bárcenas detrás. Entonces, en toda esta ingenuidad, evidentemente, yo es que creo que el país todavía está absorto y en estado de shock por todo lo que le ha caído encima en los 2 últimos años y medio en lo que a corrupción se refiere, y no acaba de encajar que gente como Núñez o como Puyol pues puedan estar enredados en corrupción, en defraudar Hacienda, en evadir impuestos, en cuentas en el extranjero o tal, ¿no? Y hablamos de Núñez y Puyol porque son los más conocidos, pero ahí está Rodolfo Benito, un número 2 de Comisiones Obreras, que utilizaba las tarjetas Black. Fernández Villa, que es el prototipo de sindicalista en este país, en Asturias, con 1,4 millones de euros que de pronto regulariza y se trae de un paraíso fiscal. O sea, es que son cosas que te hacen pensar que no te puedes fiar de nadie, de absolutamente nadie. No, eso lo hemos comentado mucho en esta mesa. El problema es cuando la corrupción alcanza a todos los estratos de la vida pública. Hablamos de sindicatos, hablamos de patronal, hablamos de partidos políticos y no hablamos solamente del Partido Popular y del PSOE. Tenemos el caso de Izquierda Unida también. Bueno, Izquierda Unida, que de hecho ayer estaba diciendo uno de los usadores de la tarjeta Black, de los que más brillo le sacaron a esa banda magnética, que las decisiones importantes de Caja Madrid se tomaban de manera colectiva en el seno de Izquierda Unida y que no votaba nunca en el Consejo de Administración nada que no hubiera pasado antes por la cúpula. O sea, que está empezando esto a ser sospechoso de que al final, a ver si es que todos lo sabían y la han dejado pasar hasta que alguien ha dicho, oiga, ¿qué es esto? Izquierda Unida, que ya se vio también en un problema
por lo que tú dices, no por la legalidad, sino por la moralidad, con todo el asunto del que era su número uno en la lista del Parlamento Europeo, que tuvo que renunciar al escaño de eurodiputado precisamente por tener esos fondos me parece un plan de pensiones que no cotizaba en España. En fin, que parece que al final todo el mundo tiene algo que ver con esto, y aquí el que no pilla es porque es tonto o no se ha enterado. Eso es lo que da la sensación de lo que está pasando con la corrupción en este país. Pero vamos a hablar de otra cosa, Pablo. ¿Sabes que este fin de semana... Sí, hay más cosas, ¿sabes que este fin de semana Podemos realizaba una macroasamblea en Madrid para determinar cuál va a ser su organización política final? Hay dos modelos, el que promueve el que ha sido hasta ahora el líder, el cabeza visible de esta formación, Pablo Iglesias y su equipo, y por otro lado hay otro modelo organizativo que es el que propone el eurodiputado Pablo Echenique y la eurodiputada Teresa Rodríguez. Tenemos que decir que las diferencias son en el modelo organizativo, porque luego en todo lo que tiene que ver con valores programáticos, éticos y demás, se ha presentado una sola propuesta. Es solamente en lo que se refiere a la organización del partido en lo que se han presentado dos. No sé si has podido seguir todo lo que ha pasado en torno a esta macroasamblea, que se sigue votando a través de esta semana, a través de, de forma telemática, a través de internet. No sé si ha podido seguirlo, y qué te parece lo que estamos viendo en torno a Podemos, que si todo funciona como está previsto en las encuestas, va a ser la tercera fuerza política de este país. Venimos a hablar de la causa y de las causas, y ahora vamos a hablar de la consecuencia, que es Podemos. Es que evidentemente todo esto que repasábamos antes, y que el listado pues cada día que pasa se hace más interminable y más inabarcable en lo que tiene que ver con la corrupción y el saqueo del país, porque al final esto es un saqueo de diversas bandas no armadas, pero casi, de los fondos públicos, y como consecuencia de todo eso crece la indignación ciudadana. Aparece el 15M, un buen día, se quedan acampados ahí en sol, hacen mucho ruido, parece que no pasa nada, se genera un magma de malestar de fondo, y aparece gente muy lista y muy bien preparada, y acaba capitalizando todo ese disgusto, toda esa indignación ciudadana, la capitaliza a través de un partido político, con un líder con una oratoria sorprendente, al que además, casualidades o no, le están dando mucha cancha en las televisiones de ámbito nacional, y de pronto un buen día pues se encuentran el bipartidismo rampante, como lo llamo yo, con una situación de un partido emergente que capitaliza el disgusto que tiene enorme la ciudadanía con todas estas cuestiones, y que va creciendo y creciendo y creciendo de manera imparable, porque es que prácticamente no tienen que hacer nada. Les bastaría un poco más o menos que presentarse diciendo: nosotros prometemos no robar, porque tal y como está la cosa, es que bastaría casi con eso, y esperar a que un día sí, otro también, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción o Ciudadanos Anónimos destapen un nuevo asunto, como el de las tarjetas Black, o como lo que sea, ¿no? O seguiremos conociendo Corros de Blesa, nos seguiremos indignando, seguiremos conociendo las cuentas del Partido Popular, nos seguiremos indignando, seguiremos conociendo Urdangarín, nos seguiremos indignando, y mientras la gente se sigue indignando, todo esto va a crecer. Yo me encontré el otro día con un comprador de La Razón, todavía quedan. Y hablando con él de todo esto, en pleno apogeo de las tarjetas Black, él me decía, dice: es que la gente después va a votar Podemos, es que es normal, es que peor que ahora no lo pueden hacer. La gente dice: tiene miedo, no, nos vamos a quedar sin papel higiénico en los supermercados, como dicen en 13 Televisión, sin papel higiénico en los supermercados, esto va a ser Venezuela, van a privatizar todas las televisiones, van a hacer una serie de cosas increíbles. Pero peor que lo que hay ahora, ¿de verdad van a hacerlo peor que lo que hay ahora? Sinceramente. Pablo, ¿hay margen para hacerlo peor? Te quiero preguntar por la estrategia que están siguiendo los dos grandes partidos respecto a Podemos, y en este caso, como editor de un medio de comunicación como Ceuta al Día, como periodista, como persona que trabaja con la información y que sabe de esto, me gustaría que me dieras tu opinión sobre esa estrategia mediática que está teniendo tanto Partido Popular como Partido Socialista respecto a Podemos. De un lado, el Partido Popular diciendo que es extrema izquierda y señalándole como el archienemigo y todo esto que tú comentabas, esto va a ser Venezuela, son bolivarianos, nos quieren llevar a un camino que no tiene retorno, y por otro lado, el Partido Socialista y muchos de sus líderes que lo que hacen es acusar continuamente de populismo a esta formación, a Podemos.
¿Qué te parece esta estrategia mediática respecto a la formación emergente y cómo crees que va a influir en los resultados de Podemos? ¿Va a ser negativo para Podemos estas críticas o por el contrario van a ser positivas porque la gente ya no confía en esos dos grandes partidos? No, hasta ahora les ha venido muy bien y yo creo que además incluso aquí alguna vez yo lo he dicho y se lo he dicho a alguien del Partido Popular, que era normalmente quien estaba ahí, ¿no? Ya fuera Juan Manuel Doncel o Emilio Carreira antes, todo esto, o sea, yo creo que hasta ahora ni el País, ni el Mundo, ni el PP, ni el PSOE, ni todo su aparato mediático y todo lo que mueven, todos esos consejos de administración, los mercados, etcétera, se los han tomado muy en serio, ¿no? No se los tomaron muy en serio, no se tomaron muy en serio el 15M, o el 15M, leía un artículo estos días que decía, bueno, el 15M el sistema lo pudo digerir y ahora con Podemos está empezando a atragantar, ¿no? Pero es que es lo normal, o sea, es que si realmente nos han estado saqueando, porque nos han estado saqueando a base de comisiones, de corruptelas aquí y allá, y al final resulta que cuando uno se para a mirar las arcas públicas no hay dinero para pagar profesores, para pagar médicos, para pagar medicinas, pues obviamente para pagar subsidios de desempleo, la gente se indigna y busca algo que cambie todo esto. Aparece Podemos, es ese algo, y la gente rápidamente no reacciona. Sobre todo los que están en el establishment del país, llevándolo para adelante desde hace 35 años, dicen, bueno, no pasa nada, esto es un viento pasajero, aquí seguimos nosotros. Lo que nos han dado cuenta es que con su gestión durante las últimas décadas, con la crisis en la que estamos metidos y las consecuencias que está teniendo esto, con rescatar bancos como Bankia a razón de 22.000 millones de euros de los fondos públicos que no se van a recuperar, a pesar de que dijeron en su día, sí, esto lo recuperamos todos, esto no vamos a pagar los impuestos de los ciudadanos, al final este dinero Bankia lo devolverá, no va a devolver un duro, van a devolver de 22.000, 1.500, una cosa así, de ahí no va a pasar la cosa, con lo cual hay 21.500 millones de euros que sirven para rescatar Bankia, y ahí en ese rescate, vamos a ponerlo entre comillas, porque entran cosas como las tarjetas Black, ¿vale?, que se van de los fondos públicos. Luego hay que recortar 10.000 millones en sanidad y en educación, eso en un año, después vienen más recortes, después el copago, después etcétera, ¿no? Entonces todo esto la gente no es tonta y se da cuenta. Surge este movimiento y yo creo que ni PP ni PSOE han sido conscientes desde el primer momento que lo que había es un cambio de paradigma. Y está muy bien decirle al otro, oye, mira, es que tú cuando estuviste gobernando arruinaste el país, lo hiciste muy mal, es total. No, pero es que tú anteriormente originaste la burbuja inmobiliaria. Pero es que lo que se están diciendo uno al otro, el que está enfrente, que es el ciudadano, el que de pronto pues no tiene comedor escolar, porque las becas no llegan, se cambia todo, se reduce, no hay profesores, se ha quedado sin trabajo, etcétera, 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 dice, claro, sí, es que los dos tenéis razón, lo habéis hecho tan sumamente mal en los últimos 30 años que estamos todos jodidos. Y este es el cambio de paradigma es que ya no es derecha-izquierda, sino arriba-abajo, y esto Podemos lo ha entendido perfectamente. Ha dicho, aquí hay una masa social de gente tan sumamente arruinada, quebrada, indignada y sufriente, que es lo que hay que capitalizar. Y le están quitando voto al PSOE, le están quitando voto al PP, pero están consiguiendo algo increíble, y es que ese 30% que se queda en casa se esté planteando ir a votar. Pablo, respecto a esto que comentabas, no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de arriba y somos los de abajo y vamos a por los de arriba, que es la frase que engloba de alguna manera a Podemos. No son ni de izquierdas ni de derechas, no. Pero es cierto que en algunos aspectos no son Vox, sí podemos hablar de políticas progresistas. Podemos ha manifestado su postura respecto al aborto, por ejemplo, a la reforma de la ley del aborto, y respecto a otras muchas cosas que sí en el paradigma en el que estábamos acostumbradas son propias de la izquierda. Sí, o sea, evidentemente la mayor parte de los postulados de Podemos son absolutamente progresistas o de izquierdas. Pero es verdad que lo hacen desde un planteamiento que no es izquierda-derecha, sino es que, o si me apuras, es la izquierda más tradicional porque se vuelve un poco a la lucha de clases. Pero es que es así. Es que ahora hay tanta gente en paro, tanta gente sin recursos, tanta gente al borde de la pobreza, tanta gente al borde de la exclusión social, tanta gente desahuciada por el mismo banco al que hemos pagado con impuestos públicos las fiestas de los de la tarjeta Black, que es que no queda otra. Porque es que parece esto, se está aproximando la situación a la Edad Media casi, o sea, en donde hay una oligarquía y una clase dominante y un mercado que lo decide todo, que vive pero que muy bien, mientras hay un montón de gente, una masa enorme de gente que sufre, que no tiene empleo, que pierde su casa y a la que nadie le ayuda. Lejos de ayudar, se suben impuestos como el IVA, se suben impuestos en el IRPF en tramos que no deberían tocarse, etcétera, 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 etcétera. Entonces, que todo esto al final molesta. El PP y el PSOE no se han enterado en un primer momento, ahora parece que lo están cogiendo. A mí me ha llamado poderosamente la atención estos días el cambio de estrategia en la línea editorial con respecto a Podemos, que está aplicando no el País, sino el Grupo Prisa entero.
porque yo vi la opinión de Gabilondo ayer y me parece que alguien le ha dicho lo que tenía que decir. Pasó algo similar con Àngels Barceló el lunes. Sobre todo viendo lo que habían dicho en los Hora dos, 25 respecto a lo que habían dicho, lo que habían en dicho programas los dos previos. el jueves, en programas previos, en donde más o menos venían a darle la razón al punto de vista del planteamiento de Podemos y lo asumían como algo natural ante la situación en la que está el país, y de pronto, el fin de semana, El País hace un editorial que yo creo que es para marcarlo, porque de irreal, de malo, de manipulado, de todo. Y a partir de ahí, pues hasta columnistas tan insignes del grupo como Àngels Barceló y Iñaki Gabilondo cambian de opinión en 4 días y ya ven a Podemos dividido en una guerra interna, en una guerra cruenta y tal, cuando no es verdad. Es verdad que Podemos ahí ha cometido el error de darle la oportunidad de que le hinquen el diente por algún lado, porque es que hasta ahora ni sabían. Hasta ahora el cambio de paradigma ellos lo tenían tan asumido y llevaban tantas cabezas de ventaja a los que venían detrás, que no había ni por dónde hincarles el diente desde un punto de vista más o menos creíble, ¿no? Con este debate interno sobre organización han dado pie a que haya algo que sea medianamente criticable de tal, ¿no? Y bueno, pues por ahí van, pero lo tienen realmente complicado, porque al final, sí, están debatiendo si tenemos un portavoz o tenemos 3, si nos presentamos a las municipales o no nos presentamos a las municipales. A las autonómicas está claro que sí se van a presentar. Está claro que en algunas ciudades muy grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao van a apoyar candidaturas de independientes que aglomeren movimientos sociales y ciudadanas, y seguramente con gran éxito, porque incluso en Madrid Izquierda Unida está diciendo que no quieren presentarse para sumarse a una candidatura global. Y esto es un síntoma inequívoco. Pero luego, ya hay quien ha dicho, de los círculos cercanos a Podemos, ya hay quien ha dicho que no quiere Izquierda Unida en las candidaturas ciudadanas porque creen que va a ser un lastre, precisamente por lo que hablábamos hace un ratito, Pablo, por sí, es normal. Bueno, pues... Yo les entiendo y les comprendo, pero pase lo que pase, lo que han debatido este fin de semana, o sea, ya les gustaría, sobre todo al PSOE, ¿no?, que ha hecho primarias y las da de superdemocrático, y dicen, somos el único que hace primarias. No, oiga, perdone, en las anteriores elecciones europeas ustedes no hicieron ninguna elección primaria, mientras que hubo partidos como el partido de X, ECUO y Podemos, que no es que hicieran elecciones primarias, es que eligieron por votación de sus simpatizantes y de todo aquel que se quiso inscribir en un censo, no al número 1, sino a toda la lista entera, ¿no? Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta y vamos a hablar de cómo le ha ido a la ciudad durante el verano. Será en nada, a la vuelta de publicidad llega Nacho Gallego con las noticias. Estamos de vuelta, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues mañana ajetreada. El delegado del Gobierno ha comparecido hace apenas una hora y ha hablado sobre diferentes asuntos, entre ellos sobre inmigración. Paco Antonio González ha anunciado la colocación de puertas hidráulicas en el puente del Tarajal para evitar la llegada de inmigrantes a la playa, como ocurriera el 6F, y el delegado también ha asegurado que hay más de 2.000 subsaharianos acampados en las inmediaciones de Ceuta, cuestión que preocupa. Preocupados, sí, claro, estamos preocupados, lógicamente, porque estas situaciones son delicadas, ¿no? Estamos viendo lo que está sucediendo en Melilla y no es que aquí vaya a pasar exactamente lo mismo. Ya les he explicado muchas veces que la orografía de la ciudad de Ceuta es distinta a la de Melilla, pero no es menos cierto que nosotros tenemos otros flancos débiles que no son los de Melilla. Y otro asunto del que ha hablado el delegado ha sido sobre la avalancha en el puente del Viu que se registraba ayer. Hubo un policía herido, fue una avalancha importante, él presenta una herida, también moratones, ya está fuera del hospital. El delegado ha dicho que este es el pan nuestro de cada día y que espera que mejore con la apertura del Tarajal 2. El Partido Popular ha presentado un total de 25 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el Gobierno y entre ellas propone una enmienda de adición a la reforma de la Ley de Extranjería. El objeto de la modificación es recoger en la reforma el rechazo en la frontera a inmigrantes en Ceuta y Melilla. Según el PP, explica la agencia Europa Press, la ley debe tener una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las dos ciudades autónomas. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su tramitación parlamentaria después de que la semana pasada superase el debate en el que los populares hicieron valer su mayoría absoluta. Ayer terminó el plazo para presentar las enmiendas parciales.
Sobre el tema de la reforma, el ministro ya lo anunció. Va a haber no solamente en las leyes que ha citado usted, sino en alguna más. Va a haber modificaciones, lo que se llama una modificación transversal de 4 o 5 leyes, extranjería, menores incluso, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, porque es cierto que las leyes, una vez pasado un tiempo, la realidad a veces las supera y lo que hay que hacer es adecuar esas leyes dentro del marco legal español, dentro del marco democrático y dentro del marco comunitario también, que nos afecta lógicamente porque desde Bruselas nos marcan muchas veces la pauta. PSOE y Podemos han acaparado estos días los titulares con sus primarias para elegir candidatos y programa, una apuesta por la participación que ha asumido también la coalición Caballas, que ha iniciado su propio proceso para elegir a su cabeza de lista en las próximas municipales. Como conocemos, Caballas ha cerrado este fin de semana la primera fase de su proceso de primarias. El primer paso ha sido cuantificar su militancia, 10 veces más que la del PSOE. Caballas ha abierto un plazo para presentar candidaturas una vez presentado el censo definitivo. Se ha publicado con más de 1.300 personas, de las cuales más de 250 no son militantes, no tienen carne de ninguna de las dos formaciones que conforman Caballas. Ahora pues cualquier persona que figure en ese censo, que cuente con más de 20 avales, podrá ser candidato. De momento, las primarias de Caballas cuentan con un solo candidato que haya manifestado su intención de postularse, Mohamed Ali. La idea es que sí, la idea es que si contamos con los avales suficientes podamos presentar nuestra candidatura a las primarias. La verdad es que todavía no me he puesto a pedir avales, pero yo creo que a partir de mañana o como muy tarde pasado, repito que tenemos hasta el día 31, vamos a intentar pues conformar una candidatura avalada suficientemente por la militancia. Si hay otros candidatos dispuestos a disputar la candidatura a Ali, es todavía una incógnita, aunque todo apunta a que el líder de Caballas será el único de una formación con un liderato muy definido, aunque lo destacable en este proceso es el propio proceso, subraya Mohamed Ali. Candidatura que lo que prevé y promete es, además de trabajo y esfuerzo, es participación, ¿no? Nosotros creemos firmemente en los nuevos aires que corren en la política nacional, en la demanda ciudadana de mayor transparencia, mayor participación y sobre todo mayor influencia a la hora de la toma de decisiones, tanto en los aparatos de los partidos como en las instituciones. Lo que sí tiene claro Mohamed Ali es que lo importante no es el cabeza de lista, sino su programa político. Estas primarias no solamente son para elegir a una persona, sea hombre o mujer, ir de cabeza de lista, ¿no? Yo creo que las primarias Caballas las afronta sobre todo para exponer ideas, ¿no? Un programa que empezará a perfilarse el próximo 31 de octubre, cuando se cierra el plazo para la presentación de candidaturas. Mohamed Mustafa señalaba ayer en este mismo espacio, en Gran Vía, que si los planes de empleo son útiles, si se llega a la formación y si el mercado laboral en Ceuta es capaz de absorber a los que han aprendido un oficio, podrían funcionar. Por eso ha sido contundente a la hora de hablar de ellos. Ha desglosado los 25 millones de euros que Vivas dice traerse de Madrid para políticas de empleo. Dar los datos exactos, ¿no? Hay que hablar que el Estado pondrá unos 19 millones aproximadamente, que son, para que los ciudadanos entiendan, los talleres de empleo, el plan de empleo y todas estas cosas, el plan de empleo juvenil, etcétera, etcétera. Hay que tener también en cuenta una cosa y que hay que analizar, ¿no? Porque si no vamos a seguir cayendo en los errores del pasado, ¿no? Es que primero hay que plantearse, los planes de empleo tal como están conformados en la actualidad, ¿son útiles? Es decir, ¿cuántas personas que han estado en los planes de empleo han recibido la formación necesaria y han sido absorbidos por el mercado de trabajo? ¿Cuántas personas? Ahí, con esa pregunta podríamos responder si son eficaces o no. Pero mantener unos planes de empleo que en primer lugar son precarios, paliativos, y en segundo lugar recordar que hay algo que han denunciado en muchísimas ocasiones los ciudadanos pero que no se le hace ningún caso, es que los planes de empleo, a tener unas condiciones laborales concretas, cuando uno termina de esos planes de empleo, acaba recibiendo una ayuda mísera. La Guardia Civil ha entregado esta mañana 950 euros a la Asociación Española contra el Cáncer, un acto del que destacan lo importante no es en sí la cantidad, sino el gesto. El dinero se recaudó durante la última celebración de la patrona y pretenden que sea así cada año. Destinado a enfermos oncológicos, al hospital de día, y simplemente dar las gracias de todo corazón. Que cunda ejemplo, que cuando haya cualquier otro tipo de actividad en otras asociaciones, instituciones, pues se piense en que ese dinero no va a tener
mejor fin que el que desde la Guardia Civil se ha pensado para la asociación. Y tras esa misma comparecencia, el delegado del Gobierno ha anunciado que vuelve a padecer cáncer. Será operado intervenido el próximo día 17 de noviembre por cuarta vez y por ese motivo se ausentará una temporada. El plazo de matriculación de todos los estudios oficiales en la UNED para el presente curso se ha ampliado hasta el 11 de noviembre. Hasta esa fecha se podrán realizar modificaciones y anulaciones de matrícula con derecho a devolución. La matrícula se realiza por internet en la página web de la UNED, aunque el personal de administración ofrece la asistencia. Las luces del Diwali ya lucen en nuestra ciudad tras la inauguración del alumbrado extraordinario que ha colocado la Viceconsejería de Juventud y Festejos. El presidente Juan Vivas acudió a su inauguración y aprovechó para felicitar a la comunidad hindú por su año nuevo y reiteró que en Ceuta todas las religiones son importantes y que nadie sobra en nuestra ciudad. La Plaza de los Reyes se llenó de música y color, primero con el ballet de María José Lesmes. Sus bailarinas interpretaron un llamativo baile que quiso rendir homenaje a esta religión, que se prepara para vivir la fiesta más importante de su calendario. Por ello, la comunidad hindú de nuestra ciudad volvió a sentirse respaldada por las instituciones. No faltó el comandante general, ni por supuesto el presidente de la ciudad. Mi más sincera felicitación a nuestra querida comunidad hindú por la celebración de este año nuevo, por la celebración de este Diwali. Para Vivas, las luces del Diwali son una perfecta metáfora del triunfo de la bondad. Tiene mucho de alegoría, en el sentido de que la luz sea la vocación permanente de todos, por buscar la verdad, por procurar la victoria del bien frente al mal. Y quiso también dejar constancia de que la multiculturalidad continúa siendo santo y seña de Ceuta. Que en Ceuta no sobra nadie, todo lo contrario, en Ceuta somos todos necesarios e imprescindibles. Tras el encendido del alumbrado se llevó a cabo un oficio religioso en el templo hindú, preámbulo de la festividad de este jueves. Y esto es todo por el momento, ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, Pablo, vamos con los temas que tienen que ver con Ceuta. En principio vamos con esa comparecencia del delegado del Gobierno, en la que ha hablado de varios asuntos, sobre todo relacionados con la inmigración. De un lado tenemos esas puertas hidráulicas que yo no tengo mucha idea de qué es, pero que se van a poner para tratar de evitar que los inmigrantes lleguen a las playas de Ceuta. Y por otro lado, esas enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana para que se pueda devolver a los inmigrantes. ¿Cómo ves este asunto? Sí, antes de nada, me gustaría mandarle un apoyo, un ánimo al delegado del Gobierno para que vuelva a superar la enfermedad y nos demuestre a todos que el cáncer no hay que tenerle miedo y que si se combate y se hace con convicción se puede con esa enfermedad. Que en eso es matrícula de honor, hay que reconocérselo. Eso es verdad. Y volviendo a la actualidad, en lo relativo a la inmigración, pues hombre, yo sospecho que las puertas hidráulicas van a pasar, pues, y seguramente contribuyan a hacer más seguro y más blindado el acceso a Ceuta de los inmigrantes y demás. Con las puertas hidráulicas en los últimos 2 meses han entrado muchísimos sin que nadie sepa todavía muy bien cómo lo han hecho, con lo cual a lo mejor ya tienen otro método que no les va a afectar las puertas hidráulicas, tal vez. Y a mí hay una cosa que últimamente me empieza a llamar mucho la atención de todo lo que tiene que ver con la frontera, la lucha contra la inmigración, etcétera. Y es la cantidad ingente de millones que ha invertido el Estado en ese refuerzo fronterizo, en ese mantenimiento anual del doble vallado, de la carretera, de la frontera, etcétera, sin que además haya, digamos, mucha transparencia en torno a esto, ¿no? Porque es verdad que son instalaciones de seguridad, con lo cual tampoco podemos ir todos los días ahí a fisgonear los periodistas, que tenemos muy mala sangre y muy malas ideas, y cada vez que vemos una obra nueva preguntamos por esto y por lo otro, y que son unas puertas hidráulicas y todo esto allí. Pero es que si uno empieza a sumar ejercicio tras ejercicio, lo que se ha gastado en mantenimiento, lo que se ha gastado en obra nueva, lo que se va a seguir gastando, suman muchos millones de euros, y yo no acabo de tener claro que esto esté bien fiscalizado y que, no sé si me explico, y que parece que cumplir su fin cumple, ¿no? Y lo que se ha hecho, mal que bien, da resultados. Aquí no estamos como en Melilla, la orografía es distinta, como bien decía el delegado del Gobierno, son otras circunstancias, pero
yo creo que si yo fuera partido de la oposición en las Cortes Generales, igual miraba con lupa este gasto, igual. Eso es lo que tiene que ver con la frontera. En los últimos días hemos visto también una nueva detención de una persona que iba por la calle sin más con un arma de fuego. Hace algunas semanas vivíamos de nuevo un asesinato en nuestra ciudad. No sé qué percepción tienes al respecto de este tema. Sé que es un tema que hemos hablado mucho en esta mesa, Pablo, pero es que no deja de ser noticia y lo ha vuelto a ser, hace apenas unos días con el último asesinato que vivíamos en Ceuta. Iba por la calle como va todo el mundo en Ceuta, como todo el mundo sabe, con un chaleco antibalas y 2 pistolas, ¿no? Pues por si acaso a las 12 se te ocurre atracar el banco o tienes un encuentro no deseado, yo qué sé. A mí estas cosas no me pasan, de momento. Quiero decir, ¿no? Esto es lo de siempre, se puede negar, y como negó el delegado hace pocas semanas y tal, incluso negaba la propia metodología del informe OCDE, y decía que ahí no se miraban los asesinatos, cuando era lo único que miraba en materia de seguridad, y éramos de lo más inseguro lo más inseguro del país por autonomías, ¿no? Entonces y eso que no medían los datos de este año. Bueno, me imagino que el próximo informe, como recopile los datos de este año, nos va a dar que si sacamos mala nota ahora vamos a sacar peor, como sigan mirando solo eso. No sé si recuerdas, el año pasado el número de asesinatos se había incrementado un 100% y se habían... Hace 3 años se había producido 1, hace 2 años se habían producido 2, en lo que va de este 2014 van 4, en lo que se refiere a asesinatos en Ceuta. No hablamos de tiroteos sin resultado de muerte, ni de otro tipo de circunstancias que también se están produciendo, no, estamos hablando con resultado de muerte, en este caso 4 asesinatos en lo que va de año. Claro, y yo lo que echo de menos es una actuación, no sé si más contundente, porque me imagino que la Guardia Civil y la Policía Nacional estarán haciendo su trabajo con los pocos medios que tengan, y harán lo que buenamente puedan y le pondrán toda la voluntad del mundo. Yo no dudo que no. Quizás lo que faltaría es otro discurso distinto de las autoridades políticas, ¿no? Porque hasta ahora lo que se han dedicado a hacer, por lo menos en los últimos tiempos, en donde hemos visto como año tras año se van duplicando los asesinatos, va habiendo más tiroteos sin víctimas mortales y van sucediéndose todo esto, robos en el centro por doquier y demás, los discursos son como muy chulos, ¿no? Decir, no, el delincuente 2 salidas, o irse de Ceuta, o la cárcel, o tal. Pero mientras tanto sigue creciendo la delincuencia, todo va más y no hay nadie que tampoco articule una explicación un poco convincente. Y después, yo no me cansaré de denunciarlo, es verdad que la policía y la Guardia Civil harán todo lo que puedan, pero yo sigo convencido de que no hay una buena coordinación, porque es evidente y está claro que si hubiera una buena coordinación, la buena coordinación empieza también porque si te preocupa un asunto público como es el de que te crezca la conciencia de inseguridad en la ciudadanía, te preocupas también de que la comunicación a la ciudadanía funcione de una manera distinta a la que está funcionando, ¿no? Y en el momento que tú detienes un tipo que va armado con un chaleco antibalas y que además es sospechoso y que tiene antecedentes y demás, lo primero que haces es comunicarlo, no permites que tus agentes X lo filtren de cualquier manera y la información no la controles tú como administración política responsable de todo lo que pase y de todas las actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y esto no es que pase anecdóticamente una vez, es que ha pasado prácticamente con cada cosa que ha sucedido, ¿no? Entonces, si pones en primer valor que la estrategia de comunicación no está coordinada, pues de ahí para abajo te puedes plantear que te puedes asustar, ¿no? Porque para la estrategia de comunicación los partidos políticos y las administraciones invierten tiempo, invierten dinero, invierten gente en pensar esto, y si ni existe esa coordinación en la hora de la comunicación para tratar de paliar al menos la sensación pública de inseguridad, me pregunto qué pasará de ahí para abajo cuando se baje a cuestiones más técnicas de organización policial, de organización de agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, te voy a decir una cosa. Lo pasa un poco mal, Claro, ustedes desde casa no lo han visto, pero Pablo estaba aquí sufriendo porque finalmente ha llegado Juan Manuel Doncel, lo tenemos con nosotros, y además es que ha llegado en un momento muy oportuno, porque la siguiente noticia que yo iba a comentar con Pablo en la jornada de hoy tiene precisamente que ver con él. Juanma, bienvenido. Iba a comentar ahora mismo... Yo he dicho cuando no estabas que no vas a venir ningún miércoles porque me tienes miedo. Pues sí, que sepas que lo ha dicho, que no habías venido por miedo, pero no.
Yo ya he explicado que no. Esta es la típica estrategia del que tiene miedo. Aparezco los últimos 5 minutos y parece que voy, pero... Ha llegado en el momento justo, porque íbamos a hablar de esta noticia que era portada en Ceuta al Día esta mañana y también es portada en el pueblo de Ceuta, que dice turismo concreta sobre el papel, su apuesta por el turismo marroquí. Juanma, justo a tiempo para hablar de lo que tiene que ver contigo. Estaba en presidencia y cuéntanos. Y me ha dado lo de Pablo, digo, voy para allá inmediatamente. ¿Qué es esta nueva apuesta que va a hacer turismo? Bueno, yo lo comentaba ayer, ¿no?, a los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que, bueno, porque yo no la tengo, el que tenga una venda que se la vaya quitando, porque hay que mirar hacia el otro lado de la frontera sí o sí, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos hoy en día encima de la mesa, nos hemos dado cuenta que los puntos de información que tiene la ciudad, las atenciones en porcentaje y en número, mayoritariamente han sido turistas marroquíes este año, ¿no? Los datos que me han podido pasar desde el centro comercial abierto, dentro de ese convenio que tienen con Procesa, por la mayoría de la asistencia es turistas marroquíes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir rompiendo ya barreras. Yo creo que se viene haciendo, ¿no?, pero hay que ya quitarse estereotipos y quitarse cualquier tipo de prejuicio y empezar a tender la mano, porque vemos que cada vez mayor la afluencia en nuestros comercios, en nuestros restaurantes, en participación en el ocio en la ciudad, y creo que estamos obligados, ¿no?, a ofrecerle pues algo más. Ceuta pues simplemente tiene infraestructura turística, hotelera. Yo no digo que no tengamos, pero claro, eso ellos lo tienen multiplicado al otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí a Ceuta, pues vienen buscando una serie de servicios que creo que ahí es donde tenemos que tener especial, ¿no?, insistencia, ¿no? Y bueno, eso es lo que la línea que queremos iniciar ahora de trabajo, para ofrecer servicios, para ofrecerles esa calidad que vienen demandando cuando vienen a la ciudad, y por qué no, para empezar también una vía de acciones conjuntas. Yo creo que en Ceuta el turista marroquí que llegue al hotel y al momento de hacer el check-in se le pueda dar un folleto informativo donde venga también en árabe, venga también en francés, y se le recomiende una serie de establecimientos que estén adheridos, ¿no?, a esta nueva iniciativa. Y por qué no también que tengamos acciones conjuntas, ¿no?, tener convenciones, eventos, certámenes. Yo ponía dos ejemplos, ¿no?, ayer el que se celebró de Invinarte y el que se está celebrando de acuarelas, ¿no? Es perfectamente compatible que puedan venir turistas del otro lado de la frontera y empresarios del otro lado de la frontera, vender también el producto en Ceuta, y que la gente de Ceuta también participe de ello, y que al mismo tiempo, si el turista marroquí que viene a Ceuta también está en ese foro participando, yo creo que entonces estaremos empezando a sembrar unas buenas mimbres, ¿no?, para hacer un buen cesto. ¿Qué te parece esta idea que presentaba ayer Turismo? No, a mí me parece muy positivo el hecho de, como dice Juanma, ¿no?, que la gente se vaya quitando la venda, el que la tenga, y se dé cuenta de que el que nos entra por allí viene con un sobrecoste, y el que nos entra por aquí, normalmente el sobrecoste que está trayendo es el de la paciencia, ¿no? Porque es verdad que, enlazándolo con lo anterior, ahí sí hay un problema que resolver, que es el de lograr una frontera más ágil, que haga compatible la preocupación de seguridad de la ciudadanía, que además a la que entiendo que no ayuda tampoco informes que no aportan nada nuevo ni que no se supiera, como el que hacía público el otro día El Mundo. Crece el yihadismo, pues ya lo sabemos, y estamos viendo cómo la gente se va a Siria desde aquí, y que haga compatible ese control, esa vigilancia, esa frontera segura en el tránsito, con esto, ¿no?, con que sea ágil, con que desde allí esa emergente clase media de Marruecos que está creciendo, al revés que aquí la estamos perdiendo y allí la están generando, y tienen además una clase media alta con un gran poder adquisitivo, que le gusta viajar, que le gusta salir, que le gusta conocer, y que les gusta Ceuta porque lo encuentran como algo cercano, como algo que no es muy distinto de lo suyo, pero a la vez les aporta cosas que les gustan y que son diferentes y lo tienen muy a mano. Vienen y se gastan muchísimo dinero. Yo recuerdo que en el verano del 2009 hice un reportaje y le atracábamos en el buen sentido de la palabra, con el micrófono, a turistas marroquíes que habían venido en agosto, estaban seguramente veraneando desde Alamín hasta Kabila, en alguna casa de las que hay ahí, a pie de playa, y el que menos se había gastado una mañana 1.200 euros, ¿no? Esto creo que hay poca gente que lo pueda decir hoy con la alegría, decir, no, yo en una mañana me voy de compras en verano, en vacaciones, y me gasto 1.200 euros en comprar.
yo por lo menos a mí no me A pasa. mí me daría mucha alegría, gastarme 1.200 euros en comprar. Esto todo lo que contribuye a potenciarlo y a hacerlo más común y que la gente se acostumbre y que además se mejore el trato en los propios comercios hacia este tipo de clientes, que ya lo valoran, o sea, antes no, pero ahora mismo, de hecho, en cuanto la frontera sufre problemas en dos vísperas de fiestas de Marruecos, el comerciante se cabrea y mucho, Y también, y hacerlos partícipes también de nuestro producto, porque es que ahora mismo tenemos nada más que el objetivo en el consumo, el turista comercial. No, yo quiero implantar 12 meses, 12 rutas, donde una ruta sea visitar los baños árabes y la Puerta Califat. Y al igual que vienen de la península para cualquier congreso y le ofrecemos ese producto, pues también a ellos. Yo se lo pongo a su disposición en el hotel, y si se quieren adherir, y el fin de semana está esa ruta en servicio, van a servicios turísticos y se hace igualmente la ruta, ¿por qué no? Otra cosa que he visto... Sí, y luego además a mí me gustaría aportar una cosa a esto, ¿no? Que es, seguramente no seamos conscientes de ello, pero es muy probable que Ceuta, en el caso de esta zona norte de Marruecos, que está más pegada a nosotros, que es probablemente la zona norte de Marruecos más conservadora, más condicionada por las creencias religiosas, pues es muy probable que para una clase media y esta evolución que muchos le reclaman al Islam de revisionarse, como se revisionó el catolicismo en el último final del siglo XX para aperturarse un poco, ¿no? Y ahora estamos viendo que se vuelve a aperturar, pero sí es verdad que socialmente en las costumbres hubo un cambio y que determinadas tradiciones y determinadas vigilancias se aligeraron, y a lo mejor en la España de la dictadura franquista, el sur de Francia cumplía una función para los españoles que iban allí a expandirse y a vivir otro mundo, de abrir y tener ideas nuevas y volver a implantarlas y cambiar un poco sus hábitos de vida para mejor, para ser más libres. Quizás a lo mejor no somos muy conscientes, pero nosotros estamos cumpliendo ese papel en pequeñito con parte de esta sociedad marroquí, y eso también hay que ponerlo en valor, quizás. Otra de las cosas que he podido leer rápidamente esta mañana respecto a este asunto es el cambio de imagen de la Gran Vía, intentar poner en la Gran Vía punto de información turística. ¿Por qué creéis que es más adecuado que esté aquí, en pleno centro? La oficina de información, porque es el sitio donde de más flujo continuo de turistas tiene la ciudad. Hemos estado viendo el flujo que hay del puerto. Bueno, ese recala poco en el baluarte de los mallorquines, porque la mayoría que vienen en coche van directamente al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercar el punto de información donde verdaderamente está la demanda. La demanda es en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Está cerca de la zona comercial, está cerca de una zona donde hay consecutivamente muchos establecimientos de restauración y de hostelería, ¿no? Entonces, qué mejor que ponerlo en ese sitio. Bueno, Juanma, yo os tengo que despedir ya por hoy. Ha sido muy breve tu intervención, pero que sepas que el próximo día no te vas a librar ni de tarjetas Black, ni de Acebes, ni de todo el lío que tenemos montado en este país. El próximo miércoles no te libras. De Artur Mas, también tenemos a Artur Mas, tenemos a Puyol, en Liechtenstein, blanqueando dinero. Quiero decir que estamos completos. El próximo miércoles analizamos todo. Muchísimas gracias por haber venido, Juanma. Pablo, un placer haber estado contigo compartiendo gran parte del programa y hablando de todos estos asuntos que tenemos sobre la mesa. Te espero el miércoles que viene. Yo vengo, ahí está el cobarde, habla con él. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta. Hoy toca sección de economía con Alberto Lora. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, es miércoles y eso se va a mantener tal y como la semana pasada. Vamos a hablar de economía con Alberto Lora, bienvenido. Gracias, Laura. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien. Bueno, ya has visto que tenemos nuevo plato, vamos, estamos que lo tiramos. La verdad es que me gusta bastante, sus nuevos colores y tal, a ver cómo va la cosa, en el sentido de que evidentemente fuera parte de lo que es el decorado. El contenido es lo que importa. Hombre, el contenido, que esta temporada vamos a hacer algún cambio en la sección. Vamos a seguir hablando de la bolsa porque eso es algo que vamos a mantener, pero cuéntanos, ¿cómo va a ser la sección a partir de ahora? Como tú comentas, bueno, el objetivo va a ser sobre todo no centrarnos tanto en lo que es la bolsa, el mercado bursátil, sino bueno, dar prioridades a noticias sobre todo de la semana, que haga que la gente, bueno, se interese un poco más sobre el tema, intentemos dar un poco de luz sobre algunos de ellos, pero siempre como intento siempre de una forma sencilla, que no... Sí, dejando aparte los tecnicismos, exactamente, que bueno, siempre y cuando la información sea completa, pero siempre de una forma fácil.
para la gente. Este verano hemos tenido muchas noticias, vamos a pasar por encima ahora para que nos cuentes más o menos cómo va a ser la sección y luego ya, si quieres, entramos a valorarlas Perfecto. a fondo. Lo veo, vamos, súper adecuado. Y como te comento, voy a hacer una presentación a la gente que nos ve de lo que quiero que sea la sección a partir, en esta nueva temporada. Y es que primero comentaremos las noticias, que después, como comentaremos las noticias de verano, como puede ser la muerte de Emilio Botín, o todo el tema de la guerra comercial que hay entre Europa y Rusia y tal. Sí, cosas que al final nos afectan a todos. Exactamente, y sobre todo dar prioridad a eso. Después comentaremos, lo que es la bolsa en sí, cómo ha ido la cosa. También comentaremos cómo el verano ha sido un poquito plano, aburrido en el sentido para los inversionistas, para los inversores, perdón, pero muy atractivo para el trading, para compra y venta en el día, porque la volatilidad ha sido la protagonista, ¿sabes? Aparte, ahora parece que está un poquito mejor, porque ayer tuvimos la cuarta mayor subida del año. Pero ya te comento que, se comentará, daremos las noticias también importantes, los valores que haya que destacar, pero vamos a dejarlo en un plano secundario. ¿Qué más cosas vamos a ver? Creo que nos vamos a centrar en algunas secciones en temas concretos que al menos para mí son un auténtico misterio. Yo lo confieso desde ya, todo esto que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, por ejemplo, yo de eso no tengo ni idea y vas a tener que abrirme los ojos. Exactamente. Otra de los aspectos que quiero modificar es, sobre todo, igual que tú, hay muchísima gente que te pones a hablar de economía de ello y al fin y al cabo hay bastante incultura hacia ello. Quiero centrarme mucho en las teorías económicas, cómo influyen las diferentes variedades, las evoluciones, sobre todo, ya que comento, muy simple, para que se sepa en qué momento estamos, cómo ha sido, y sobre todo a la hora de, por ejemplo, temas como que dos economistas se sienten en la misma mesa, uno defendiendo el modelo keynesiano y el otro el modelo austríaco, por ejemplo, como los dos, hablando de un mismo tema, pueden tener incluso razón los dos, ¿sabes? Y sobre todo porque son aspectos que siempre la economía se le exige que vaya más allá del día de hoy, ¿no? Siempre se le exige, pues que nos digan cómo vamos a estar dentro de 2 años, cómo vamos a estar dentro de un tiempo determinado. Esto también explicará porque algunos consideran que tenemos que seguir apretándonos el cinturón y otros consideran que lo que hay que hacer es otra cosa, que es incentivar el consumo, ¿no? Y al final son economistas todos, pero cada uno lo está viendo desde su propia perspectiva. Y en ese sentido, ahora que sacas el tema, por ejemplo, quiero comentar también de vez en cuando los premios Nobel, porque los premios Nobel de Economía son los hombres y mujeres que se lo han llevado, y sobre todo cómo nos afecta en el modelo o en la situación actual. Y una de ellas, como es Mandel, un premio Nobel que explicaba al fin y al cabo aspectos de que nos influyen sobre la política económica europea ahora, como bajo su punto de vista su punto de vista al fin y al cabo, ¿no? Su hipótesis demuestra que se han llevado prácticas que al fin y al cabo van en contra del fomento del empleo y al fin y al cabo lo que sí han tenido prioridad ha sido reducir la deuda pública. No, una hipótesis que ha quedado absolutamente demostrada, sobre todo si miramos a ciertos países como es el nuestro, donde el empleo se ha visto muy, muy afectado. Exacto, pero en todo lo que ha pasado con la crisis. Ya sabes cómo, Europa es una zona muy heterogénea en el sistema de culturas y tal, y al fin y al cabo económica también, como países como Alemania pueden determinar la política de una comunidad europea en este caso, y como a ellos, evidentemente, teniendo una tasa de paro muy baja, apostaban por otro modelo. Una vez explicado cómo va a ser la sección a partir de ahora, cómo vamos a seguir hablando de la bolsa, pero le vamos a dedicar un espacio más pequeñito y vamos a hablar de otras muchas cosas que tienen que ver con la economía y al final con nuestra vida diaria, vamos a comenzar con lo que ha sido este verano. Un verano
Alberto, que desde luego se ha caracterizado, especialmente a lo largo de 2 semanas, por las muertes de grandes hombres de este país. En primer lugar, tuvimos el fallecimiento de Emilio Botín, apenas una semana después tenemos el fallecimiento del dueño del Corte Inglés, pero nos vamos a centrar en el caso de Botín, del Banco Santander, porque nos sorprendía a todos. Yo recuerdo que aquella mañana estaba yo de vacaciones y te escribí rápidamente al WhatsApp. Fíjate lo que ha pasado con Botín. Increíble. Bueno, recuerdo que ese día yo no salía de mi asombro cuando, bueno, a primera hora nos enteramos que esa noche había fallecido Emilio Botín. Al poco tiempo, esa misma mañana, el presidente del Banco Sabadell, que tenía un accidente con un caballo, también estaba en el hospital, sí, y el director del Corte Inglés, que finalmente también terminaría falleciendo, tenía problemas, digamos, y entonces decía, oye, ¿qué pasa hoy? Esto es bastante complicado. Y bueno, si nos centramos en la figura de Emilio Botín, bueno, hay que decir que evidentemente a ojos de la gran mayoría de la población el sector bancario nunca está bien visto, ¿no? Pero lo que quiero resaltar de esta persona es que ha tenido muchísimos méritos en el sentido de que ha sido una persona realmente importante en el sector bancario. Es una persona que con 24 años entra en el Banco Santander haciendo de todo, ¿no? Como, vamos, chico de los recados, como el que él dice, y en 6 años escala hasta la posición de director y ha hecho que el banco, de ser una pequeña entidad, sea considerado el mejor banco del mundo. Esto evidentemente, bajo mi punto de vista, tiene un reconocimiento increíble y sobre todo es porque Emilio daba siempre un trato muy personalizado, quería controlarlo todo, pero ya te digo que no es el típico jefazo que delegaba tanto, sino que él quería controlar bastante, y sobre todo un banco tan grande, ¿no?, como este. Un banco tan grande y que hemos visto su nombre en todas partes, entre otro lugar en la Fórmula 1. En los últimos años le hemos visto mucho acompañando a Fernando Alonso, ha sido uno de sus patrocinadores. De su sponsor, y bueno, y tenían una gran amistad entre ellos. Veíamos que era una de las primeras personas que salía, sabes que ahora, en cuanto muere alguien, el primer sitio donde hay que buscar es en las redes sociales. Fernando Alonso era una de las primeras personas que transmitía su pésame en las redes sociales. Todo esto que pasaba con la muerte de Emilio Botín generaba una incertidumbre, Alberto. Totalmente. Tú nos has hablado mucho de esto a lo largo de la pasada temporada, como ciertos acontecimientos generan incertidumbre, sobre todo hasta que se supo quién iba a ser su sustituta en este caso. Exactamente, se especulaba con varias personas, pero la primera candidata era su hija, que al fin y al cabo ha sido la que ha cogido las riendas de este monstruo bancario, digamos, porque es que es enorme, y está cumpliendo bastante bien las expectativas que dejaba su padre. Al principio, como comenta, la incertidumbre era evidente, y como comentábamos, bueno, noticias así también se notan en la bolsa, hicieron que el valor bajase bastante, arrastrando al IBEX con él un poco. Pero bueno, ese ha conseguido remontar y la estabilidad es lo que prima ahora mismo en el banco, y parece ser que no hay cambios mayores, aparte de que su principal personalidad se haya ido. Bueno, estaremos muy atentos a cómo le va a lo largo de este año al Banco Santander, a qué va pasando con... Veremos, a ver. Qué va pasando con él, pero hay otro asunto, otra noticia que también... Hay muchísimas, digamos, pero... Sí, pero claro, estas son las que tú has seleccionado. Sí, entonces... entre el amplio abanico quería comentar, bueno, pues lo que ya también se ve en las noticias de cualquier telediario o periódico. En este caso, las malas perspectivas, Exacto. o no vamos a llamarlas malas. O no tan buenas. Exactamente, no tan buenas como se esperaba para la Unión Europea. ¿Eso que está haciendo? Bueno, que al principio todo era bonanza, la Unión Europea, vamos, está saliendo de la crisis, es increíble el camino que lleva, sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y después países líderes, digamos, en la Unión Europea, como es Francia, Italia, están teniendo grandes problemas. Francia, esa atonía mayoritaria, como no termina de salir. François Hollande intentando aplicar unas medidas milagrosas, como si de un genio se tratase, a ver cómo le sale la jugada. En Italia también esa crisis, digamos, estructural también, como cuando Matteo Renzi entra, que se supone que era uno de los principales promesas en la Unión Europea, y tampoco está cumpliendo ese rol de líder y de sacar al país adelante.
y bueno, está haciendo que la Unión Europea no termine de arrancar. Después está también el tema de Alemania, como sobre todo, bueno, otra noticia importantísima es la guerra comercial que entre Unión Europea y Rusia por el tema de Ucrania, cómo está afectando, como comentábamos, a Alemania le está afectando muchísimo, ya no solo por el tema agrícola, bueno, el tema consumo agrícola, de productos, exacto, la exportación. en su tejido industrial, y parece ser que España es la única que parece que ha cumplido con su objetivo de subir al máximo. Ayer leíamos un artículo de JP Morgan que, bueno, que España pasaba de ser el peor de la clase a ser uno de los mejores, ¿no? Como parece ser que los españoles sí hemos cumplido, después de una estructura y un tiempo bastante duro, estamos cumpliendo con nuestro rol y a ver si la Unión Europea... Lo cierto es que al hilo de esto que estás comentando, de estas perspectivas de Francia e Italia, dos líderes que llegaron en sus dos países, llegaron a la cabeza del gobierno entre grandes expectativas. François Hollande era la gran esperanza socialdemócrata, era de quien se esperaba que pudiera hacer frente a las políticas de austeridad de Merkel. Exacto. Es decir, quien pudiera poner en marcha otro tipo de políticas económicas, quizá relacionadas con otras teorías, exacto, como hablábamos antes, que pudieran hacer crecer a la Unión Europea sin basarse en la austeridad que se había aplicado a países como España, como Grecia, como Portugal o como Irlanda, que eran los que hasta ese momento lo habían estado pasando mal en la crisis. Y sin embargo hemos visto que con el paso de los meses, en estos 2 años desde que fue elegido, la situación en Francia no ha hecho sino empeorar. Sí. Su economía no está respondiendo y que ahora se ve arrastrada a esa situación en la que nos encontrábamos en España antes de todo este tiempo. Algo similar ocurre en Italia, pero como tú decías, el problema italiano es más estructural. Las estructuras italianas son complicadas. Claro, Francia e Italia, evidentemente las diferencias son abismales, ¿no? Pero yo creo que en el sentido de, bueno, Matteo Renzi también es... sí, es socialdemócrata. Exactamente. También. Yo creo que ahora mismo el panorama, si Europa apuesta por unas medidas, yo creo que, bajo mi humilde punto de vista, hay que ir de la mano de ellas, aunque... sobre todo por el bien común, ¿no? Si se ha elegido esa elección, que evidentemente otro debate es si estamos de acuerdo o no con eso de agarrar y de recortar, pero hay que intentar remar todos para el mismo sitio. Después también existen otros aspectos no relacionados exclusivamente, ya eso evidentemente da igual que sea socialdemócrata o de cualquier tipo de ideología, sino que bueno, han existido otros problemas que también han repercutido y que han hecho que, digamos, que la mala suerte aquí también ha tocado, ha hecho presencia. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, pues bueno, hay que intentar, bueno, hacer lo que ya Jean Monnet con su ideología de la creación de la Unión Europea, hacer toda una Europa igual, pero como comentamos antes, las diferencias ya sean culturales, idiomáticas y un sinfín de ellas, tenemos que tirar para la cohesión, tenemos que tirar para la cooperación y remar todos para el mismo lado. Lo que pasa es que sí es verdad que todo esto que ha sucedido, la crisis económica, la impresión que da es que en vez de hacer más Europa, lo que ha hecho ha sido un poco menos Europa, que los ciudadanos de cada país hayan decidido centrarse en sus propios problemas y decir, bueno, en el caso de los países ricos, decir, ¿por qué, en el caso de los alemanes, ¿por qué tengo que pagar yo que los españoles hayan sido un desastre y que no hayan sido capaces de tener sus cuentas como hay que tenerlas? Y en el caso de los españoles, decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer lo que hizo un señor que está en Alemania, que tiene poco que ver conmigo, que su situación cultural, social, tiene poco que ver con la mía? Bueno, al final eso es lo que ha pasado, Alberto. Es lo que pasa, pero bueno, al fin y al cabo, como ya hemos comentado aquí muchísimas veces, yo creo que no hay que dejarse llevar solo por lo que... bueno, todo el mundo es libre de decir lo que quiera, pero siempre hay que argumentar tu respuesta. Si el alemán dice que los españoles no tienen por qué pagar en la deuda o cualquier cosa, yo supongo que no tendrán el mismo punto de vista cuando se les ha dado el dinero que se les ha dado con la reestructuración bancaria, porque el principal acreedor de ello ha sido los bancos alemanes. Yo lo que me pregunto es si ese ciudadano alemán sabía este tipo de datos cuando critica, o bueno, el español, evidentemente también hay que hacer autocrítica cuando hable
de por qué los alemanes no nos quieren o tal, también hay que entender las circunstancias y que hay muchísimo más de lo que a primera vista se puede apreciar. Nos queda muy poco tiempo, Alberto, pero yo no quiero irme sin que comentemos, dabas tú una pincelada de esa guerra comercial Unión Europea-Rusia por todo el tema de la crisis de Ucrania, una crisis de Ucrania de la que ya hablábamos también en esta mesa, sobre todo por lo que tenía que ver con las empresas que se dedican al transporte de gas. En Agas veíamos cómo subía increíblemente por el tema. Que en el caso de nuestro país subían y subían, entiendo que en el caso de países como Alemania no les iba tan bien. Esa guerra comercial que comenzó siendo por todo el asunto del gas, la crisis ucraniana, se ha trasladado a otros aspectos, porque de pronto la Unión Europea estableció una serie de sanciones a Rusia y Rusia, para compensar, dijo: sí, me sancionas, no hay ningún problema, dejo de importar tus productos. Claro. Y al final estamos como estamos, con una Comisión Europea a punto de ser nombrada de nuevo, con una representante exterior parece que cercana a Rusia. ¿Cómo ves el asunto? Bajo mi punto de vista, bueno, es evidente que esta guerra ha afectado bastante a Europa, más de lo que creo que le iba a afectar. Esto de decir, bueno, pues si sigues con tus prácticas te voy a sancionar no comprándote o no tal. Ojo, es un socio también importante, como comentábamos antes, en el sector agrícola es brutal la importancia que tiene. Después esa falta de ventas, digamos, se ha trasladado también al sector industrial propiamente dicho, muy afectada a Alemania. ¿Qué pasa con esto? El euro, por ejemplo, se ha visto muy afectado, se ha visto devaluada la moneda, que al fin y al cabo no hay mal que por bien no venga, ya que esto puede fomentar las exportaciones. Pero yo lo que creo es que, bueno, evidentemente el tema de Ucrania es un tema bastante peliagudo, bueno, sobre todo por bueno, lo que ya comentamos, ¿no? Que todo lo que hubo, pero sí, ya, y que sigue habiendo, pero lo vemos menos siempre, en las noticias. Y creo que Europa se está dando cuenta ahora, creo que era esta mañana cuando escuchaba que van a llegar a un acuerdo por el gas, porque se están dando cuenta que, ojo, hay que tener cuidado porque, bueno, sí, al fin y al cabo Ucrania parece que está bastante ya normalizada, digamos, el tema, y hay que recuperar ese mercado, no hay que dejar de lado a un cliente o un socio, en este caso, tan importante como Rusia. Veremos a ver qué pasa respecto a todos estos asuntos, pero ya serán las próximas semanas, Alberto. Iremos analizando las noticias que se vayan produciendo a lo largo de la semana y se las traeremos a la gente que está en casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, lo hacemos con esta sección de economía. Ya saben que volvemos mañana con nuestra tertulia de actualidad y además con una entrevista solidaria. No se la pierdan, será en menos de 24 horas. Hasta mañana.